Muy buenas noches a todos y a todas que están ahora conectados para seguir este webinar que el SCAM Zona Centro organiza, ¿no? Sabemos que el mundo actual está marcado por grandes cambios a todos los niveles: social, económico, político, moral y religioso. Vivimos en un mundo postmoderno, globalizado, en el que ya no existen las fronteras humanas, un mundo marcado por el desarrollo acelerado de la tecnología y la comunicación. La vida social es cada vez más abierta. Las culturas se encuentran y se influyen mutuamente, positiva y negativamente. En el plano religioso asistimos a un secularismo, un subjetivismo y un relativismo en los que Dios ya no ocupa un lugar preponderante en la vida de las personas. Vemos un mundo en el que la tecnología ocupa un lugar privilegiado. La gente del mundo postmoderno vive con un fuerte espíritu consumista, pero es también en este mundo donde la gente busca manifestar abiertamente su fe en Dios. Un mundo donde reina la esperanza, donde se busca la unidad y la verdadera justicia. Un mundo en el que se busca vivir la solidaridad y el amor. Es en este mundo ambivalente donde estamos llamados a anunciar a Cristo como misionero. Es en este mundo donde Dios nos llama a ser y a hacer misión. Como nos dice el Papa Juan Pablo II en la introducción a su encíclica Redemptoris Missio, la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. Al final del segundo milenio después de su venida, una visión global de la humanidad muestra que esta misión está todavía en sus comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras fuerzas a su servicio. Es el Espíritu quien nos impulsa a proclamar las grandes obras de Dios. Como decía San Pablo a los Corintios, ¿por qué no me glorío de anunciar el Evangelio? Debo hacerlo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pues en esta inquietud de vivir, ser y hacer misión, que el SCAM Madrid Zona Centro ha pensado este webinar para hablar, pensar y vivir la misión. El tema del webinar de esta noche es ser discípulo hoy. Tendremos la oportunidad de escuchar a dos grandes misioneros que nos ayudarán a pensar la misión y, por qué no, hacer también, que nos ayudarán a ser también discípulos misioneros. Tenemos al padre Lino, que nos ayudará con una catequesis sobre la misión, ser discípulo hoy, y a la hermana Marie Claire, que compartirá con nosotros su testimonio misionero como religiosa. Pues entonces, ¿quién es el padre Lino? ¿Quién es la hermana Marie Claire? Pues presentamos un poco el padre Lino, ¿no? El padre Lino, nacido el 13 de enero de 1959 en Villaramiel, Palencia, es un misionero religioso de Marianjil desde el año 1978. Fue ordenado sacerdote en el año 1982. Padre Lino es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Como misionero tiene muchas experiencias. De 1982 a 1984 hizo la experiencia misionera en Zimbabue. Fue maestro de novicios en León, formador de profesos en Salamanca, director de ejercicios espirituales y retiros desde 1990, director de la revista Familia Marianjil, superior provincial de los misioneros de Marianjil desde 2005 hasta 2021. Actualmente el padre Lino es párroco de 4 parroquias rurales en la diócesis de Salamanca desde el 2021. ¿Quién es la hermana Marie Claire? La hermana Marie Claire es Marie Claire Silachón. Es misionera dominica del Rosario. Nacida en Camerún, la hermana Marie Claire hizo sus estudios de primaria hasta el bachillerato en Camerún. Hizo licenciatura en ciencia de salud como enfermera
en la Universidad Católica de África Central de Camerún. Sus primeros pasos en la congregación fue en la República Democrática del Congo, donde se quedó para los estudios en el Instituto Teológico San Eugenio de Masnod y la misión en diferentes regiones del país durante 15 años. Después de la formación como formadora en Perú, la hermana Marie Claire hizo la teología pastoral en España en el Instituto Juan XXIII. Fue formadora en la República Democrática del Congo y en el Camerún, y antes de aceptar la carga como consejera general hace un año aquí en España, ha estado también trabajando en el Hospital de las Hermanas Dominicas de Rosario en Camerún. Pues esa es en breve la presentación de los dos ponentes que tenemos esta noche que compartirá con nosotros sus experiencias. Sin más tardar, damos la palabra al padre Lino. Bien, tengo entendido que los webinars del curso tienen como tema ser discípulos misioneros, aunque el de hoy se va a centrar en la primera parte de este binomio, ser discípulos. Pero para entender esta primera parte del binomio, yo creo que es necesario hacer al menos una pequeña introducción al tema general de los webinars del curso. Ser discípulo misionero tiene su fundamento en Marcos 3:14, donde se dice que Cristo eligió a los suyos para que estuvieran con él, entiendo yo, para ser discípulos y para enviarlos a predicar, para ser misioneros. Ambas identidades se implican mutuamente, pero creo que el orden de las mismas es importante. ¿Por qué? Porque los suyos de Cristo tienen que entender que no podrán ser misioneros los segundos si primeramente no hacen por ser buenos discípulos. Lo primero, con el lema del Domum de este año en la mente, tendríamos que decir que los pies no se van a mover si no andan ardientes los corazones. Y si esto lo aplicáramos a hoy a nosotros, tendremos que decir que la incidencia que el Evangelio pueda tener en el mundo, es decir, misión, depende de que la vida de los discípulos sea según con el Evangelio, sea según el Evangelio. Es decir, cuanto mejor vivamos de acuerdo con el Evangelio, más fuerte resonará el Evangelio en el mundo. Cuanto mejores discípulos, mejores misioneros. El primer término del binomio, discípulo, en los textos del concilio, y vais a ver por qué, lleva el nombre de santidad. Por eso en el concilio se dice que todos los bautizados hemos recibido dos llamadas o dos vocaciones. A la santidad, entiéndase, discipulado, y a la misión. Por lo tanto, eso de acuerdo con el concilio, ser santos, ser discípulos, y eso de ser misioneros, si es ambas llamadas se hunden sus raíces en el bautismo, ya no son algo opcional, no depende de gustos, de ideas, de preferencias, no depende de la edad, del sexo, de la condición, del estado de vida, de la ocupación, del trabajo. Son ambas vocaciones bautismales. Si los bautizados no nos convencemos que Dios nos quiere discípulos y a la par misioneros, santos y misioneros, vamos a frustrar el proyecto de Dios sobre nosotros, y si no tomamos conciencia de ello, no vamos luego a actuar en consecuencia. Termino esta pequeña introducción a los webinars de todo el año diciendo que, por ejemplo, el Papa Pablo VI, en aquella exhortación
del año 75, Evangelii Nunciandi, decía que había que evangelizar, misión, con el fervor de los santos, discipulado. Años después, en Redentoris Missio, Juan Pablo II dijo que el verdadero misionero es el santo. Y el Papa Francisco retomó esta idea en el capítulo 5 de la exhortación Evangelii Gaudium, que lleva por título Evangelizadores con espíritu, porque se supone que para evangelizar, para hacer misión, hay que estar llenos del Espíritu de Dios. Y pasamos ahora al tema concreto del webinar de esta tarde. Ser discípulos hoy. Si nos fijamos en el ámbito escolar, académico, la realidad del discípulo no se entiende al margen del maestro. En nuestro caso, la identidad de Jesús en cuanto maestro tiene unos rasgos que le hacen único. Y voy a señalar 4 rasgos, probablemente haya más. Un primer rasgo que hace que nuestro maestro sea único y en consecuencia nuestro discipulado también algo nuevo. En la práctica común, en la vida común, el discípulo escoge al maestro y escoge la escuela donde quiere aprender. También puede darse el caso que solo le den opción de escoger la escuela y luego le toque un maestro al azar. En nuestro caso no es así. En nuestro caso es el maestro quien escoge a los discípulos y les mete en su escuela. Así fue con los primeros y ha venido siendo hasta hoy con nosotros. Es el modo de proceder que tiene este maestro tan peculiar. No me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Segundo rasgo. Aunque sean muchas las escuelas que reclaman tener prestigio y que sean muchos los maestros que puedan destacar por su magisterio, los que somos discípulos de Jesús sabemos, porque hemos sido aleccionados por él, que no debemos llamar maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo. Tercero, en el ámbito académico escolar normal, el magisterio no se mezcla con la amistad, no debe mezclarse con la amistad. La relación maestro-alumno queda al margen del ámbito de la amistad. En el caso de Jesús, la relación con sus discípulos trasciende el marco académico para entrar en el ámbito de la amistad. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y cuarto rasgo, el magisterio de Jesús va más allá de las palabras, va más allá incluso de los hechos, abarca toda su vida y persona. Más aún, es un maestro que da la vida por sus discípulos. El magisterio de Jesús está transido de amor a los suyos, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ello implica que los que queremos hoy ser discípulos adelantados de Jesús, no nos podemos conformar con aprender sus palabras, imitar sus comportamientos, sino que hemos de informar la vida entera de amor, sin olvidar que nuestra suerte no va a ser distinta que la del Maestro. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Hasta aquí sería una especie de introducción al tema de hoy, ser discípulos hoy. Y hemos destacado que como el maestro es especial, nuestro discipulado también es único.
y hemos destacado cuatro facetas de este especial discipulado, teniendo en cuenta lo inédito del maestro al que seguimos. Pasamos a otro punto que continúa el anterior y decimos ahora que lo distintivo del discípulo es la fe en su maestro. Se ha hablado cuál era o cuál es la esencia del cristianismo. Esto es una pregunta importante. ¿Cuál es lo propio, lo inédito del cristianismo? Y se han dado varias respuestas. Lógicamente, las respuestas todas son válidas, pero se pueden quedar cortas. Ninguna es falsa, ninguna... por ejemplo, se ha dicho que lo específico del cristianismo serían las verdades reveladas, hechos salvíficos, cosas sagradas. Bien, todo eso pertenece a nuestra fe, pero nuestra fe se dirige a una persona, a Jesús, que nos ha amado hasta el extremo. Así que la esencia del cristianismo es una persona, Jesús. Y el amor que nos ha tenido, la benevolencia que han demostrado a nosotros, nos llevan a creer en Él. Por lo tanto, la fe ya no queda de alguna manera reducida a un nivel intelectual. La fe se pone en el ámbito de la relación personal con Cristo, de amor y amistad con Él. Como Cristo nos ha amado y en esta alianza o pacto de amor con nosotros no falla, nuestra respuesta en fe debería ser una respuesta de amor. Ahora bien, esto se tiene que verificar en cosas concretas. Yo voy a indicar unas áreas donde esto se tiene que verificar, pero no voy a explicar cada una de ellas porque nos pasaríamos del tiempo que se me ha concedido. Simplemente, a modo de telegrama, estas serían las áreas donde el discípulo de Cristo hoy tiene que demostrar su fe en Cristo, y fe es sobre todo su relación de amor con Él. Primero, quien cree acepta la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es lo que Cristo nos ha revelado. Entonces, primero, quien cree acepta la verdad. Segunda prueba de verificación, quien cree celebra la salvación. Por lo tanto, toda la vida sacramental, toda la vida de unión con Cristo. Tercero, quien cree guarda el mandamiento. Y ahí viene toda la dimensión moral de la vida cristiana. Cuarto, quien cree ora sin desfallecer, porque la vida espiritual del discípulo no se agota en la vida sacramental, requiere también una vida de oración personal. 5. Quien cree sirve con amor, y ahí entra todo el ejercicio de la caridad cristiana hacia los demás. Y 6. Quien cree evangeliza con amor. Y ahí entra la dimensión misionera, evangelizadora, que se espera de todo discípulo de Cristo. Solo me voy a entretener en esto último, comentando brevemente lo que tengo aquí preparado. Es breve, ¿eh? Podemos decir que Cristo nos ha invitado a la mesa de la fe y que no es de recibo que, amparándonos en mil excusas, lo que se dice en los pueblos, me has dejado plantado con la mesa puesta. No es de recibo que, teniendo delante de nosotros la mesa de la fe desplegada, le dejemos a Cristo plantado con ella puesta. Si secundamos la invitación y nos sentamos a la mesa de la fe, primero se espera de nosotros que valoremos el alimento que tenemos encima de la mesa, que valoremos, que apreciemos este alimento. No tendría sentido sentarse a la mesa para ver a otros comer y no participar nosotros del banquete. Pero también es verdad
y ahora me voy a la página evangélica, que debajo de la mesa de la fe hay muchos hombres y mujeres, cual perrillos, que ansían poderse alimentar con alguna migaja que cae de la mesa. Y los que estamos sentados a la misma, nos vemos urgidos no a dejarles caer migajas, sino a hacerles sitio junto a nosotros. Y cuantos más sean los que se sienten a esta mesa, el pan de la salvación será más fresco, más abundante y más reciente. Eso es lo que quería compartir en relación a lo último. Y en la última parte ya de lo que tengo aquí preparado, voy a destacar una especie de reglas de la gramática del discípulo cristiano. Y estas reglas las he tomado de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, donde están aplicadas directamente a la santidad, pero se pueden aplicar al discipulado y a la misión. Valen para todos estos ámbitos. Y he encontrado en diversas partes de la exhortación, no vienen todas seguidas, he encontrado 12 reglas que voy ahora simplemente, detrás de cada una hay una cita del documento del Papa. Primera regla del discípulo cristiano, aguante. El discípulo no es un flojo, se ha de saber cimentado en la roca de Dios que posibilita salir airoso de las tempestades. El discípulo debe aguantar. Segundo, paciencia. El discípulo, el misionero, el santo, lo que queramos, no es un inestable. Ha de vivir los tiempos de Dios, ha de evitar imponer a Dios y a los demás ritmos que nacen de la ansiedad que él tiene. Paciencia. Tercero, mansedumbre. El discípulo no es un protagonista acaparador. Ha de ser consciente que en el servicio de Dios, quien pisa de puntillas, sin meter ruido, deja una profunda huella. Cuarto, humildad. El discípulo no es soberbio. Al contrario, tiene que aceptar que para ser humilde es conveniente que sea humillado. 5. Alegría. El discípulo no es un amargado que camina con los hombros caídos, va con talante positivo, aportando razones para vivir esperanzados. Audacia. 6. El discípulo no es un apocado. Sabe que implicarse al servicio del Evangelio va a conllevar complicarse la existencia. 7. Fervor. El discípulo no es un funcionario. Al contrario, urgido por la caridad de Cristo, ha de inflamar todo lo que encuentra a su paso. 8. Contando con la comunidad. El discípulo no es un francotirador que va de sobrado. Al contrario, sabe bien que el éxito de la empresa depende del apoyo de la comunidad cristiana. 9. Apoyado en la oración. El discípulo no es un creído, un prepotente. Sabe que la fuente que aporta sentido y energía a sus desvelos se encuentra en la amistad personal con Cristo en la oración. 10. Listo para el combate. El discípulo no ha de ser un ingenuo insensato. Tiene que ser consciente que tiene enemigos, pero no tanto exteriores, sino dentro de él, que con la formulación clásica del catecismo son el mundo, el demonio y la carne. 11. Un décimo.
en estado de discernimiento. El discípulo no es un superficial inconsciente. Sabe que las apariencias engañan, por eso vive en estado de discernimiento. Y 12, cuidando los detalles. El discípulo no se debe perder en generalidades estériles, debe bajar a la arena de la vida diaria la riqueza de sus convicciones de fe. Estas serían, expurgando el documento sobre la santidad del Papa Francisco, las reglas, creo yo, de aquella gramática que se puede aplicar al discipulado cristiano. Y hasta aquí sería lo que pudiera compartir con vosotros en esta tarde. Muchas gracias al Padre Lino por esta catequesis. Pues ahora damos la palabra a la hermana Marie Claire. Gracias, sí. Yo voy dando testimonio de algo que desde siempre yo he llamado un truc. Un truc es algo que no se sabe explicar. En francés es truc, ¿no? Algo que no se sabe explicar. Que sentí desde mi niñez y que hasta hoy no se ha apagado. Después de tantos años de votos, no he apagado este truc que sentí desde mi niñez. Tengo una experiencia vocacional un poco diferente, porque no entré porque me contaron que nuestra congregación es que los fundadores, sino fue un fuego que sentí en mi corazón y algo que yo recibí desde mi familia a mis padres. Fue una herencia de la fe de mis padres. Y hasta hoy les voy dando gracias porque este fuego continúa hasta hoy. Con ellos yo viví una vida feliz y de mi experiencia me dio mucha pena saber que les iba a dejar para irme, porque sentía algo que quería hacer como mi párroco, sin saber ni si era ni mujer o hombre, pero iba en sotana y para mí lo que hacía era como un modelo para mí. Y luego mis hermanas dominicas de Rosario que llegaron y yo dije, ahí voy, porque quiero ser como ellas, sin saber si eran religiosas, si eran qué, sino solo por su testimonio, dije, yo quiero ser como ellas, quiero hacer como ellas, quiero hacer como ellos. Pues mi vocación es como un don gratuito, un flechazo que sentí en mi corazón. La pena que tuve era de dejar a los padres, porque después de un sufrimiento que tuvieron de casarse 10 años sin tener hijos, fue la primera y me fui a clase, tuve mi bachillerato y tuve un buen trabajo y un buen salario que podía aprovechar para ayudar, ya que ayudaba a mis hermanos y a mis hermanas a trabajar y a continuar y a clase. Y también a mi familia que vivíamos de la agricultura. Pero ese flechazo continúa a decir, Marie Claire, tienes que ir más allá de lo que estás viviendo. Pena también para mis padres porque siendo la primera hija, esperaban mucho de mí, que sea como buena mujer casada, con muchos hijos de mi padre, como las mujeres de mi pueblo, pero que a pesar de esta juventud de mi trabajo tenía que ir, tuve que ir. Y el sufrimiento también porque mis padres recibieron mucha burla, se rieron de ellos porque decían, pero una chica que habéis sufrido tanto para tenerla, vais a dejar que se vaya y fuera de vosotras. Pues ahí también fue mi pena de ver que iba a dejar a mis padres para ir lejos de ellas, de ellos, y sin saber sobre todo a dónde iba yo. Pero creo que más tenía dificultad de poder arrancar, más tenía fuerza de decir, voy a resistir.
porque quería ser como esas personas que ya había visto vivir y anunciar algo que yo también quería hacer. Pues 10 años de sufrimiento, burlarse de mis padres, pero me fui. Ese golpe que mis padres no aceptaban, tuve que pasar un poco por un poco de mentira diciendo que había tenido un sueño y que el Señor me había dicho que, bueno, como me han dado mucho, pues tengo que dar también mucho a los otros, a los demás. Pues sí, anunciar la palabra de Dios y como era monaguillo, había recibido mucha palabra de Dios, mucho cariño de mis padres, pues que tenía también que ir a dar este cariño a todo el mundo. Allí mi mamá negó hasta darme una maldición. Muchas gracias a ella todavía hoy porque luego quitó esta maldición que me dio porque pensaba mucho a lo que vivió antes de concebirme. La fuerza, esto me hizo ir, salir de mi país para ir a un lugar desconocido que era la República Democrática del Congo. Yo me fui allí, saliendo de Camerún, como veis, y saltar, coger el vuelo por la primera vez el avión con todo el miedo, sin saber ni a dónde iba, pero la fuerza me quemaba dentro. Y cuando llegué allí, la misión que tenía, sin saber ni lo que era, si iba a hacer qué, sino hacer como el párroco que veía o las hermanas dominicas de Rosario que hicieron, que llegaron a mi pueblo, quería solo hacer como ellas, como ellos. Y después de mis votos, la primera profesión, pues me preguntaron dónde iba a ir para mi misión. Yo dije, voy a ir a los pigmeos. ¿Cómo? A los pigmeos. Un lugar donde la gente no quiere ir. Son como los animales y todo. ¿Cómo vas a ir ahí? Y yo me decía, pero las hermanas europeas, españolas, están ahí hace muchos años. Dos están ahí hace muchos años. No han muerto y están ahí muy felices. ¿Por qué ellas, europeas, están ahí felices? Yo, africana, como ellos, no voy a poder estar con mis hermanos. Allí tuve la valentía de ir a pesar del desánimo que recibía de la gente. Y de verdad que ahí es donde yo me di cuenta de lo que era descubrir un pueblo abandonado, un pueblo explotado, y allí comprendí la misión que me estaba reservando. Comprendí en ese momento quiénes eran mis fundadoras y mi fundadora, porque llegaron a Perú, se fueron a la República a la Selva Maldonado, en la Selva Maldonado, donde encontraron allí a los hijos de Dios explotados, humillados, trabajando como animales en el campo de caucho y de ver sin ninguna formación. Y esos flechazos también entraron en el corazón de nuestros fundadores que dijeron, no vamos a dejar así este pueblo. Y ahí es donde se dieron, construyeron escuelas y dieron lo mejor para que este pueblo pueda tener un poco de educación, sobre todo las mujeres. Es ahí donde descubrí donde los pigmeos, este trabajo de los fundadores, que me ayudó muchísimo a comprender lo que era este carisma, porque como decía, era especial. Yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrar en un campo de vocación que hablen de la vocación, de qué es, las etapas, no sabía ni lo que era postulantado, prepostulantado, noviciado, ni nada. Para mí era servir como Jesús. Esa fuerza yo descubrí de donde los pigmeos y dije, yo voy a seguir trabajando, dándome como puedo para liberar también a este pueblo. Y ahí es donde hice 2 años con las hermanas y fue de verdad para mí algo que hasta hoy me ha quedado como un motor en mi vida. La alegría que dimos de vivir como ellos, aprender a construir una casa como estáis viendo allí detrás, la casa en pala, pero que vais a ver un poco ahí abajo cómo vivían y un poco a vestirse, dar la educación y estar siempre con ellos, estar siempre con ellos. Los primeros del norte que me dieron hasta hoy el pilar de mi vocación. Y la flecha también que recibieron mis padres es que
nada más llegar allí a los primos anunciaron que ya había muerto. Y fue también un golpe para ellos, pero yo decía, aunque digan lo que digan para desanimarme, voy a seguir y voy a entrar dentro de este pueblo para insertarme, aprender, porque allí empecé también con las dificultades de lengua que no conocía, de comida diferente, de gente que no conocía, de hermanas que no conocía, pero yo decía, yo voy a seguir amando a este pueblo, vivir con ellos y hacer todo lo que puedo para dar lo mejor de mí misma a ellos. Así que mis primeros pasos en la congregación fue para mí como algo que hasta hoy me siguen dando ánimo, pues mi experiencia inolvidable fue esto, otra lengua que aprendí, que hoy es una riqueza para mí. Un pueblo que para mí era donde Jesús tenía que estar. Y como desde ese niño quise hacer como Jesús, yo decía, aquí voy a estar, aquí voy a continuar. Luego regresé a mi país para hacer otra cosa, porque siempre quise ser enfermera. Es verdad que di clase antes de entrar, pero era la exigencia antes de entrar en la congregación en este momento. Yo entré y después hice el curso de enfermería y gracias a Dios ahí estuve siempre dando lo que podía para aliviar el sufrimiento de la gente que venía con dolor, con fiebre, con angustia y que a veces no necesitaba ni de un comprimido para tener un poco de esperanza, sino una mano que le tocaba, que decía paciencia, va a pasar y ánimo, que va a ir paciencia. Eso es todo lo que a veces en un día podía hacer, estar al lado de los enfermos y dar un poco de ánimo, un poco de esperanza, que no es el fin del mundo. Pues allí, dentro de lo que hacía, tenía que salir también para ir a otro sitio. Pues veis, con los peligros en la moto, caer a veces, pero ir hacia los otros porque quería dar un poco de esperanza. Y con la moto, me he caído muchas veces en la moto, hasta que me decía yo me voy a coger. A veces iba andando, pero veía que no era posible, pues coger la moto con todo el riesgo, como nuestros fundadores que pasaron por los ríos y con naufragio y para ir en una misión donde no sabía a dónde iban a llegar. Pues ahí iba, solo para anunciar esta alegría a la gente. Y ese es un testimonio que de verdad hasta hoy yo voy dando a pesar de las dificultades que puedo encontrar. Y lo que hice también es mi persona como formadora, como acompañante de las jóvenes. Porque, ¿qué digo? Si no hubiera acompañado también en la formación, creo que no hubiera descubierto lo que es la profundidad del carisma de las misiones dominicas de Rosario. Está al lado de los que quieren conocer a Jesús. Da una formación a esas jóvenes que quieren servir al Señor, las novicias, las postulantes, las novicias, y para mí era también un gozo, un testimonio que mi vida solo para ella podía decir, yo quiero hacer como Marie Claire, y fue solo mi testimonio de estar con una sensibilidad, con mi presencia, y mi persona da lo mejor que tengo. Y vais a ver también más abajo los minusválidos que he tenido que trabajar con ellos. En mi país, los minusválidos no tienen palabra, no tienen sitio, no tienen lugar en la sociedad. A veces les abandonan y quieren que se mueran porque dicen son las gente malditas y no tienen que vivir. Yo he dicho, me he dicho, les tengo que decir que vivir es posible y que tienen también esperanza en la vida. Pues he trabajado también muchos años con los minusválidos y digo, hasta hoy son mis preferidos. Me han hecho descubrir quién era Jesús y por qué iba Jesús a los que sufrían más. Y también lo que he hecho es dar formación a la juventud en la parroquia, salir con ellos para descubrir un poco el desastre de la naturaleza. Ahí salí para ir ver un poco cómo hacer
hay momentos que salíamos solo para limpiar la carretera, porque en África, bueno, no tenemos todavía esa cultura de que hay basuría por aquí, hay que mantener, pues hay que educar a la gente para algunas formas de vida que nos ayuda a cambiar nuestra situación. Pues allí he ido dando mi vida, hasta hoy que, bueno, me han dado esta oportunidad de poder darme aquí en España, a pesar de todo lo que decía que, bueno, quería continuar, porque una vez, como uno está a gusto en su lugar, pues hay que arrancarte de nuevo para ir a otra misión. Y como se dice, no es estar donde está, uno está a gusto, ¿no? He sufrido mucho, luego se acostumbra una a estar allí, pero me he dicho, no voy a buscar estar donde voy a estar siempre a gusto. Hay que ir donde uno tiene que sufrir y continuar a sufrir y dándose a pesar del sufrimiento. Y así es todo lo que os puedo compartir, que hasta ahora sigo. Esto es aprender también a vivir con las otras. Mira, estas mujeres iban pidiendo limosna en casa. Hemos dicho, no, no, en vez de pedir limosna, os vamos a ayudar a no pedir más. Pues aprender la costa costura. Comprar estas maquinitas y dar a las hermanas, a estas mujeres, para que aprendan a vivir de ellas mismas saliendo de la mendicidad. Sí. Y así la fuerza del Señor me ha ayudado, nuestra Eucaristía cotidiana me ha ayudado y sigo pidiendo al Señor que me ayude a agarrarme a Él gracias a la Eucaristía, la vida comunitaria y la oración que siempre me ha ayudado y los modelos de nuestras primeras hermanas, de nuestros fundadores y de muchas hermanas que han ido dándose de por el mundo. Muchísimas gracias. Creo que no he desbordado mucho lo que tenía que presentar. Gracias. Pues muchas gracias a la hermana Marie Claire por este testimonio edificante. Muchas gracias. Y seguimos recordando que nuestro chat está abierto para recibir diferentes preguntas. Pues aquí tenemos una pregunta para los dos ponentes, creo. La pregunta es la siguiente para el padre Lino y para la hermana Marie Claire. La pregunta dice esto: hoy día la autorreferencialidad es algo que muchas personas viven con mucha fuerza. Parece que el punto de referencia único es la persona misma. El Evangelio nos invita a creer en Jesús, a confiar en Él. ¿Cómo se puede realizar ese paso de la autorreferencia a tener a Jesús como referente? No sé si la pregunta está clara, ¿no? Ah, ¿Cómo se puede realizar este paso, el paso de la autorreferencia a tener a Jesús como el referente principal? Pues el que quiere puede empezar a responder. Gracias. Muchas gracias. Creo que puedo empezar. La autorreferencia es verdad, que uno puede caer mucho en la autorreferencia. Por ejemplo, decir, he realizado, yo he hecho, he formado, he tenido un éxito por aquí, mira, me han apreciado por allá y todo, y pensar que, bueno, uno es, que sin mí no hubiera. Pero al ver un poco por dónde uno ha pasado para llegar a realizar algunas cosas, porque lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que he hecho, no ha sido sin humillación, no ha sido sin fallos, no ha sido sin, ¿cómo se dice?, sin críticas, no ha sido sin, a veces que yo decía, ya creo que no tengo vocación, porque lo que esperaba, yo he sido una chica muy mimada con mis padres, sobre todo 10 años sin tener, yo pensaba que entrar en el convento era encontrar un lugar muy santo, donde todo el mundo era santo y todo, pero yo digo, si me hubiera cogido como autorreferencia, creo que no hubiera hecho nada, porque me iba a desanimar y decir, bueno, si estoy haciendo eso, me critican, ¿para qué hacer? Mejor hacer mal para que me critiquen de verdad porque he hecho mal. Pero siempre decía, si el Señor, si Jesús hubiera hecho esto,
Los que han escupido en su cara, han pedido agua, le han dado vinagre, ha ayudado, le han rechazado, le han matado y todo. Si hubiera también cogido su propia persona como modelo, ¿dónde iba a estar hoy? Igual ya en el infierno y todo. Pues decir, a pesar de todo, es el Señor, como he dicho, que da fuerza. Sin Él, creo que no hubiera estado aquí hasta ahora. Por mi propia experiencia, por todo lo que he vivido hasta hoy, creo que hubiera salido hace mucho tiempo, pero era Jesús y Él solo que era como mi modelo. Es verdad que hay otras personas también, porque tenemos que también coger el modelo de personas vivas que hemos tocado, pero el primer modelo para mí siempre ha sido el Señor. Por eso, para mí, enorgullarme de lo que he hecho, creo que me va a castigar mucho. Y creo que si hubiera hecho muchos lugares, no hubiera aceptado salir para ir a otro sitio, porque me sentía a gusto en muchos lugares y lo que he hecho, lo que he realizado, pero no sirve para nada. Muchas gracias y Padre Lino. Bueno, yo podría decir que esta es de alguna manera la tarea de todos nosotros, una tarea de por vida, porque lo que primero le brota a uno es hacerse centro de la vida de los demás, de la vida social, de nuestra vida personal, hacer girar todo alrededor de uno. Y, la sombra de la cruz la evitamos, pero vamos, como que como el agua, como el gato que escaldado huye del agua caliente. Vamos, es que a todo lo más la cruz es algo en el pecho o una cruz en la pared, pero lo que significa cruz, cruz, cruz en nuestra vida, hacemos por no tenerla y si la tenemos por evitarla corriendo, porque rompe nuestra autorreferencialidad. Y en ese sentido, vivir de acuerdo con el Evangelio, con las bienaventuranzas, practicar las obras de misericordia, todo lo que es nuestra fe es un vaciamiento de uno mismo. Y no solo es que hoy la gente tenga especial dificultad en poner como referente a Jesús, es que ha sido siempre y lo podemos experimentar nosotros. ¿eh? Quiero decir, cómo cada vez el yo se quiere imponer a otros con buenas razones, aportando unos razonamientos que son sólidos y convincentes, pero en el fondo es lo que queremos hacer es imponer a otros nuestro yo. Y cuando Dios nos ayuda pedagógicamente a que esto no sea así, pues nos pone en el camino la cruz. Claro, uno puede decir, pero bueno, esto a lo mejor ya tiene visos de masoquista, parece que como que uno tiene que conformarse con esta dimensión de fracaso, etcétera, etcétera. Poco a poco, con el tiempo, yo me he dado cuenta que cuando uno se dedica a sacar adelante la agenda de Dios, la agenda personal se arregla mejor. Uno avanza más en su trabajo, en sus obras, etcétera. Cuando uno está centrado en sí mismo, en sacar adelante su propia agenda, olvidando la de Dios, la propia agenda se vuelve estéril y uno no avanza en ella. Eso es lo que podría compartir. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas que os pediría de responder un poco en resumen, porque el tiempo también ya nos acercamos al fin. Pues aquí hay una pregunta por la hermana Marie Claire y después hay una pregunta para todos los dos. A la hermana Marie Claire le preguntan si puede compartir alguno de los momentos de mayor alegría en tu vida, compartir un poco eh, los momentos de mayor alegría en tu vida. Mi mayor alegría, primero, fue el hecho de que aceptara a mis padres que me vaya para el Congo, empecé esta formación.
porque en mi tierra la maldición de una madre, eso no se quita, en África no se quita. Y cuando mi mamá luego se acordó de su sufrimiento y de lo que tuvo durante una procesión que la Virgen vino y dijo, ha sufrido mucho durante 10 años buscando al hijo, se han reído de vosotras en vuestro pueblo y, y que vas a ver ahora en tu casa lo que va a hacer. Y este mismo mes me concibió. Luego se acordó de todo esto y dijo, si el Señor no te hubiera dado, ¿qué iba a hacer? Así que hoy quito la maldición que te di y ahora puedes ir tranquilamente con mi bendición de mí y de mi papá. Eso fue mi mayor alegría de saber que me ha dejado vivir el truco que sentía en mi corazón. Y la otra alegría fue para mí cuando dije un sí generoso a Dios, que me consagro a ti para siempre, a pesar de la dificultad que voy a encontrar, porque ya pasé por dificultades muchas antes de hacer la profesión perpetua. Ese día mi sí total fue para mí como fiat de María. Y he dicho hasta hoy, será mi fiat que yo nunca voy a defraudar, nunca voy a hacer marcha atrás. Son los dos momentos, la aceptación de mis padres y mis votos perpetuos. Muchas gracias, hermana Marie Claire. Al padre Lino, también a la hermana Marie Claire, con esta pregunta para las dos. La pregunta dice esto: el evangelio del día de hoy mostraba la radicalidad del seguimiento de Cristo. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús invita a poner las manos en el arado sin mirar atrás. Esta radicalidad del discipulado puede ser mucho para el mundo actual, pero es necesario vivir esa radicalidad. ¿Cómo podemos anunciar la radicalidad del discipulado? ¿Cómo podemos anunciar la radicalidad del discipulado? Pues empezamos con el padre Lino. Un, un reto, porque el primer anuncio de esta radicalidad debería ser la vida del que anuncia, del misionero, del predicador. Lo que hemos escuchado en el Evangelio hoy todos lo hemos entendido perfectamente. Lo podemos repetir, lo podemos anunciar, lo podemos enseñar y comentar. Pero la gran lección de eso tiene que ser si el predicador de alguna manera lo vive o lo intenta vivir. Y aparte de lo que has mencionado, que se nos ha dicho, lo más fuerte quizá estaba en eso de déjame ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, todo el desarraigo familiar por causa del Evangelio. Nunca, es decir, aquí no se trata de un amor de exclusión, sino de un amor de preferencia. Y la preferencia la tiene Jesús, la preferencia la tiene el Evangelio, la preferencia la tiene el Maestro. Esta preferencia no implica exclusión, pero tiene que notarse que es preferencia. Muchas gracias, hermana Marie Claire. Si quieres añadir algo. Sí, yo la primera respuesta que ha salido cuando has dicho esto es viviéndolo, viviéndolo, porque es muy fácil decir, hay que vivir el voto de pobreza, hay que vivir el voto de caridad, hay que vivir esto, hay que ir hacia la gente, pero creo que la única manera es sí misma, ¿no? Ser como testigo hoy y saber también que hay dificultades que uno no se puede escapar. Dentro de todo esto, saber que voy a aceptar, continuar con. Para mí es solo, la radicalidad es viviéndolo. Y por eso yo muchas veces yo sufro porque yo estoy todavía muy lejos de esta realidad, pero como ha dicho el padre, una vez que uno intenta, porque creo que el Señor comprenderá también que estamos intentando a llegar a ir hacia la santidad, porque el daño es decir, yo soy así, ya no puedo más, ya soy pecador, ya no puedo más, pero viviéndolo, intentar viviéndolo, creo que para mí es anunciar esta radicalidad, que vean
por lo menos en la persona que anuncia que está intentando haciéndolo. Sí. Muchas gracias. Pues estamos acercando al final. Quizás preguntas para el padre Lino y el padre Elmar Marqués que se pueden contestar en pocos minutos, ¿no? Porque hay uno que dice a la hermana Marie Claire, como mujer africana, no tener hijos, no tener familia y ser religiosa hoy día, ¿crees que valió la pena? ¿Crees que valió la pena? Sí, sí. Yo digo, muchas veces dicen, las africanas, hay que... Yo para mí, pueden decir todo lo que han dicho, lo que van a decir, que las africanas, que para mí el hecho de no tener hijos es un sacrificio enorme y grande y una ofrenda de mí misma que he dado al Señor. Porque no comprende en nosotros, Vanille, que cuando te casas esperan por lo menos a 10 hijos antes de, por lo menos, 4, 5, 6 es muy poco. Así yo creo que el hecho de haberme dado todo este ser al Señor vale la pena, porque es un amar sin límite, es un amar a la gente sin límite. Todos son como mis hijos, ¿no? Así, cuando me dicen, pero ¿cuándo vas a tener hijos? Porque vete y después de 5 años puedes venir a dar a luz. Eso es lo que me decían mis padres y la gente. Pero él decía, no, voy a tener más hijos que vosotros. Y hoy estoy diciendo a mi familia, yo he dado a luz a muchos hijos más que vosotros. Así que vale la pena. Muchas gracias. Terminamos con el padre Lino. Aquí la pregunta dice, has dado 12 reglas del discípulo cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería para usted la regla no importante, pero la regla que usted piensa que caracteriza al discipulado, al discípulo, en tu experiencia concreta como misionero en África? Yo creo que el evitar ser francotirador, intentar creer que la misión es lo que hace uno y que lo puede hacer uno individualmente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha entrega. Pero en cristiano, la misión es una tarea de la comunidad cristiana y uno debería actuar en nombre y con la comunidad cristiana. Yo creo que eso lo he destacado entre esas reglas. Muchas gracias, Padre Lino. Gracias a los dos ponentes que nos han entretenido de verdad. Fue muy interesante porque las preguntas que hemos recibido aquí muestran que fue un momento muy interesante de compartir la misión y pidamos la fuerza del Espíritu Santo que nos ayude a seguir y ser buenos discípulos, ¿no? En este mundo hoy, como decía una de las preguntas, vivir esta radicalidad hoy día, pues que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo y a dejar también la autorreferencia, como decía también otra pregunta. Muchísimas gracias a vosotros dos, a la hermana Marie Claire y al padre Lino. Y pues yo creo que ya es el tiempo, si no hemos pasado, disculpe, y dejamos la palabra a Lola para la oración final. Rezamos todos la oración del Domu de este año. Señor, en este mundo de corazones apagados, ojos que se cierran y pies que se arrastran, enciende, abre, mueve nuestra vida. Prende una vez más tu llama en nuestro corazón. Lava y despega nuestros ojos. Haz que el mundo se quede pequeño bajo nuestros pies. Y vuelve a salir a nuestro encuentro para que contigo y por tu amor seamos misión que encienda, abra, mueva y la vida de los demás, como tú haces con la nuestra. Amén. Amén. Pues muchas gracias y
Muchas Nos vemos. gracias. Gracias por estar aquí, por la participación de todos. Nos veremos en el segundo webinar, que el Scam Zona Centro nos dirá cuándo, la fecha y todo. Ya está programado todo. El hermano Prado nos dirá. Adiós, buena. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias, fue genial todo. Adiós, adiós. Muchas gracias. Genial, felicitaciones, muy bien, muy bien. Ah, Que fue genial. Gracias, gracias. Gracias. Llegué tarde, llegué al final. Ah, gracias.